El comienzo de una historia perfecta que escondía sombras. La vida de Ana Patricia Gámez. Antes de la confesión. Desde hace más de una década, el nombre de Ana Patricia Gámez ha resonado con fuerza en el mundo del entretenimiento hispano. Su sonrisa espontánea, su elegancia natural frente a las cámaras y su habilidad para conectar con el público la convirtieron, desde muy joven, en una de las figuras más queridas del universo televisivo. Sin embargo, detrás de cada fotografía perfecta, de cada aparición impecable y de cada triunfo profesional que parecía elevarla aún más, se escondía un relato completamente distinto. Uno que con el tiempo, ella misma confesaría como la verdad que me estaba consumiendo por dentro. Hoy, la presentadora decide romper el silencio y revelar que vivir con él, con el hombre que una vez juró amar, fue una verdadera pesadilla, y que esa pesadilla tenía un origen que jamás imaginó: la inclinación oculta de él hacia otros hombres. Para entender la magnitud de esta confesión explosiva y el impacto devastador que tuvo en su vida, es necesario volver atrás, incluso antes de que la fama tocara a su puerta. Ana Patricia nació con un espíritu decidido, en una familia donde el trabajo duro y la autenticidad eran valores incuestionables. Desde niña, muchos decían que había nacido para brillar, no porque buscara la atención, sino porque su presencia iluminaba cualquier espacio. Su crecimiento estuvo marcado por sacrificios, sueños inmensos y una fuerza interna que la impulsaba a perseguir un destino diferente al que muchos imaginaban para ella. Su gran salto llegó cuando participó en un concurso de belleza televisivo que la catapultó a la fama continental. No solo ganó la corona, ganó el cariño de millones. Era la combinación perfecta entre dulzura, disciplina, carisma y un magnetismo casi cinematográfico. En cuestión de meses, Ana pasó de ser una joven llena de esperanzas a convertirse en un ícono aspiracional para toda una generación de mujeres latinas. Televisoras, marcas y revistas se disputaban su presencia. Su vida profesional parecía escrita por un guionista que siempre buscaba el final feliz. Pero, como suele ocurrir en los relatos más complejos, el éxito profesional no siempre se traduce en plenitud emocional. En esa etapa dorada, apareció en su vida el hombre que, según ella entonces, representaba la estabilidad que tanto anhelaba. Un compañero que decía admirarla, apoyarla y comprender los sacrificios que exigía la fama. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba que aquel matrimonio que muchos describían como perfecto, escondía silencios, tensiones y señales que, hoy lo confiesa ella misma, eran premoniciones de una verdad dolorosa. Al principio, la relación parecía un cuento de hadas moderno: viajes juntos, fotografías abrazados, declaraciones públicas de amor, la construcción de un hogar lleno de ilusiones. Ana Patricia hablaba de él con respeto, con ternura, con la convicción absoluta de que había encontrado a su compañero de vida. Él, por su parte, se mostraba atento, presente y aparentemente enamorado. Pero pronto comenzaron a surgir grietas pequeñas, tan sutiles que era imposible identificarlas como señales de alerta. Nadie está preparado para aceptar que la persona que duerme a tu lado es alguien completamente diferente al que crees conocer. Con el paso de los años, Ana empezó a notar comportamientos que no lograba descifrar. Distancia emocional, excusas constantes para evitar la intimidad, cambios abruptos de humor, silencios inexplicables ante temas que antes fluían con naturalidad. Ella justificaba todo, como hacen muchos en relaciones donde aún queda esperanza. El estrés, el trabajo, responsabilidades, cansancio, preocupaciones personales. Pero algo no encajaba. Había un vacío en la mirada de él, un secreto que parecía aplastarlo, un muro que se interponía entre ellos y que se hacía más grueso con el tiempo. Los amigos cercanos comenzaron a comentarlo en voz baja. Ana se ve cansada. Ana ya no sonríe como antes. Ana parece esconder algo detrás de los ojos. Pero nadie se atrevía a profundizar. Ella, consciente de su imagen pública, prefería guardar silencio. Y en cada entrevista, cada alfombra roja, cada evento, su sonrisa profesional se transformaba en una máscara perfectamente construida. El matrimonio, al inicio estable, se convirtió en un territorio emocional frágil. Ella sentía que se apagaba lentamente, como si una parte de su identidad estuviera desapareciendo. Los días se volvían largos, las noches frías, y la complicidad se desvanecía en un silencio que dolía más que cualquier palabra. Fue en ese periodo de incertidumbre que Ana Patricia comenzó a hacerse preguntas que jamás creyó necesarias. ¿Seguía él enamorado? ¿Había otra mujer? ¿Había algo más? ¿Algo que ella no podía comprender? La respuesta llegó de la manera más inesperada. Una tarde, revisando unos documentos en su casa, encontró mensajes que no solo rompieron su corazón,
sino que redefinieron toda su vida conyugal. No eran mensajes románticos con otra mujer, eran conversaciones íntimas entre él y otro hombre, cargadas de emociones profundas, confesiones personales y una cercanía que jamás había compartido con ella. El impacto fue devastador. La revelación destrozó no solo su matrimonio, sino también la confianza que ella tenía en su propio juicio. No estaba preparada para descubrir que mi esposo tenía deseos que jamás compartió conmigo. Me sentí traicionada, confundida, perdida. Era como si toda mi vida se hubiera convertido en un rompecabezas donde las piezas que yo creía conocer ya no encajaban. Revelaría años después. Su mundo, construido sobre amor, compromiso y sueños compartidos, se derrumbó en cuestión de segundos. Y sin embargo, lo más doloroso no fue la infidelidad, sino comprender que él no había sido honesto consigo mismo, ni con ella, que vivía atrapado entre lo que la sociedad esperaba de él y lo que realmente sentía, que había formado una familia, mientras ocultaba una verdad esencial sobre su identidad. Ana Patricia recuerda que aquella noche la casa se sentía más grande y más fría que nunca. Él, al verse descubierto, no lo negó. Tampoco lo explicó. Simplemente bajó la mirada y guardó silencio. Un silencio que decía más que cualquier palabra. En ese instante, ella entendió que había llegado el final de una historia que, por años, había tratado de salvar. Pero la verdadera pesadilla no era la traición en sí, era todo lo que vino después. La culpa, la vergüenza pública que temía enfrentar, la presión de mantener una imagen perfecta, el dolor de proteger a su familia del escándalo, las preguntas incómodas, los rumores, las miradas de lástima, las especulaciones sin fin. Todo esto la llevó a un desgaste emocional tan profundo que, según ella, tardó años en sanar. Hoy, por primera vez, decide hablar con valentía. Decide romper el muro que ha construido durante tanto tiempo y confesar que vivir con un hombre que no estaba emocionalmente disponible, que luchaba contra sí mismo y contra su orientación, fue una verdadera pesadilla. No una pesadilla de violencia ni de odio, sino una pesadilla emocional silenciosa que la destruyó poco a poco, la noche en que todo se derrumbó. La verdad que quebró el matrimonio. La confesión que cambiaría la vida de Ana Patricia para siempre no llegó en un momento dramático ni durante una discusión violenta, como ocurre en las telenovelas. No hubo gritos, ni acusaciones, ni lágrimas teatrales. No. La verdad, esa verdad que ella nunca habría imaginado, cayó sobre ella de una manera fría, silenciosa, casi cruel en su sutileza. Fue una revelación que parecía flotar en el aire, como si siempre hubiera estado ahí, esperando el instante exacto para destruirlo todo. Después de descubrir los primeros mensajes entre su esposo y otro hombre, Ana creyó, o quiso creer, que se trataba de algo pasajero, una confusión, una fase, un error que podía explicarse, y aunque su corazón estaba destrozado, una parte de ella deseaba desesperadamente que esos mensajes fueran simplemente una mala interpretación. Porque aceptar lo contrario significaba enfrentarse a una realidad demasiado dolorosa. Su matrimonio, ese que construyó con tanta dedicación, había sido una ilusión. Su compañero de vida nunca había sido completamente honesto con ella. Y la familia que soñó construir estaba cimentada sobre un silencio insoportable. Durante semanas, Ana convivió con esa angustia, llevando la carga como una prenda invisible que pesaba cada día más. Aún compartían la misma casa, la misma rutina, la misma fachada pública, pero algo esencial había muerto entre ellos. Él sabía que ella sabía, y aún así ninguno de los dos dijo palabra. Pero el silencio, cuando encierra tanta verdad, se convierte en un monstruo. Los días se volvieron insoportables. Él evitaba a toda costa las conversaciones profundas. Ya no la miraba a los ojos. Ya no intentaba fingir interés. Vivía tenso, vigilante, como si temiera que cualquier gesto lo delatara aún más. Ella, por su parte, analizaba cada movimiento, cada frase, cada suspiro. Buscaba alguna señal de arrepentimiento, alguna explicación, algún indicio de que todavía había un espacio para salvar lo que quedaba. Pero no había nada, hasta que llegó la noche que lo cambió todo. Era un viernes. Ella regresó a casa más tarde de lo habitual, después de un largo día de grabación. Estaba agotada, emocionalmente drenada y físicamente débil. Necesitaba respuestas, pero sobre todo, necesitaba paz. Al abrir la puerta, sintió un silencio extraño. No el silencio normal de un hogar, sino uno que parece contener un secreto. Subió las escaleras lentamente, aún con la bolsa colgando del hombro, y escuchó un sonido suave proveniente de la habitación. Un susurro. Una voz tenue. Su corazón comenzó a latir con fuerza.
Se acercó, empujó la puerta ligeramente y lo vio sentado en la cama, con su teléfono en mano, hablando con alguien. No notó su presencia. «Te extraño», dijo él, con una voz que ella no reconoció. Era dulce, tierna, íntima. Ana sintió un golpe en el pecho, un golpe en el pecho. No respiró, no se movió. «Sé que es difícil, pero no puedo seguir viviendo así», continuó él. «Lo que siento por ti no lo he sentido por nadie más». En ese instante, ella sintió como su mundo se quebraba. No eran mensajes viejos, no era un error del pasado, no era una confusión momentánea. Era real, era actual, era profundo. La traición no era solo sexual, era emocional, era espiritual, era total. Sin pensar, empujó la puerta con fuerza. Él se sobresaltó, el teléfono cayó al suelo. «¿Quién era?», preguntó ella, intentando mantener firme la voz aunque el temblor la traicionaba. Él no respondió. «¿Quién era?», repitió, esta vez más fuerte, más herida, más humana. Su esposo bajó la mirada, respiró hondo, y entonces lo dijo. «Él». A partir de ese momento, la vida de Ana se convirtió en una sucesión de detonaciones internas. No gritó, no lloró, no lanzó preguntas desesperadas, solo se quedó en silencio, procesando un dolor que parecía demasiado grande para caber en su cuerpo. Él intentó acercarse, pero ella retrocedió un paso. Luego, otro. Era como si necesitara espacio para respirar, para entender, para sobrevivir. «¿Desde cuándo?», preguntó finalmente con la voz quebrada. Él dudó. Miró al piso. Y esa duda fue suficiente para confirmarlo todo. No era reciente, no era una aventura fugaz. Era la verdad que había acompañado su matrimonio durante años, mucho antes de conocerte, admitió. Y esas palabras perforaron su pecho como ningún otro golpe. El aire en la habitación se volvió espeso. Él continuó hablando, pero Ana apenas escuchaba. Su mente viajaba entre los recuerdos, las noches en que él evitaba la intimidad, las excusas que no tenían sentido, su constante irritabilidad, su creciente distancia emocional. Todo encajaba ahora. Todo tenía un origen. Ella había vivido durante años intentando salvar un matrimonio que había nacido con una fractura oculta. Había cargado culpas que no le pertenecían. Se había reprochado falta de pasión, de romanticismo, de comprensión. Pero nunca fue su culpa. Nunca. La verdad era brutal, pero liberadora. Él confesó entre lágrimas que había intentado corregirse, que había creído que el matrimonio lo ayudaría a encajar socialmente, que había huido de sí mismo toda la vida, que la amaba a su manera, pero nunca había podido amar como ella merecía. Cada palabra la cortaba como vidrio. Ana pues sintió que su identidad se desmoronaba. ¿Quién era ella si el amor que creyó verdadero nunca había sido auténtico? ¿Qué valía su sacrificio? ¿Cómo podía recomponer su vida después de una revelación tan devastadora? Esa noche duró una eternidad. Él pidió perdón una y otra vez, pero ya era tarde. La herida era demasiado profunda. Aunque Ana no lo odiaba, porque entendía el sufrimiento de vivir una identidad reprimida, sí sentía una traición insoportable. No por su orientación sexual, sino por haber construido un matrimonio basado en una mentira. Antes del amanecer, ella tomó su decisión. Se levantó, recogió algunas cosas esenciales y se marchó de la casa. No sabía si volvería, no sabía qué pasaría con su relación. Solo sabía que la pesadilla había alcanzado su punto más oscuro y que para salvarse a sí misma necesitaba alejarse. Esa madrugada, sola en un hotel, miró su reflejo en el espejo. No se reconocía, tenía los ojos hinchados, la respiración temblorosa y un vacío inmenso en el pecho. Pero también tenía algo que no había sentido en años: claridad. Su matrimonio estaba terminado. Lo que seguiría sería aún más difícil. La explicación a su familia, la presión mediática, los rumores inevitables, el juicio social y la lucha interna por reconstruirse desde cero. El dolor recién comenzaba, pero la verdad, esa verdad que había permanecido enterrada durante tanto tiempo, ya no podía ignorarse. Renacer entre ruinas. La decisión final de Ana Patricia. La madrugada en el hotel, donde Ana Patricia se refugió tras abandonar su hogar, marcó el fin de una etapa y el comienzo de otra completamente desconocida. Ella, que durante años había sido ejemplo de fortaleza, profesionalismo y estabilidad emocional ante el público, se encontró ahora sola, vulnerable, y enfrentando un dolor tan profundo que parecía imposible de describir. Sin embargo, en medio de aquel vacío insondable, una pequeña chispa de determinación comenzaba a encenderse. Una chispa que, con el tiempo, se convertiría en el fuego que la impulsaría a reconstruirse. Durante los primeros días lejos de casa,
Ana vivió en un estado casi automático. Tenía que trabajar, tenía que presentarse frente a las cámaras, tenía que sonreír incluso cuando su alma se estaba desmoronando, pero su mirada estaba apagada, su voz carecía de la calidez habitual, y cada gesto suyo parecía un recordatorio silencioso del sufrimiento que llevaba a cuestas. Sus compañeros de trabajo lo notaron, por supuesto, pero ella tenía una habilidad admirable, aunque peligrosa, para ocultarlo todo detrás de una máscara perfectamente pulida. En privado, la batalla era brutal. Las lágrimas aparecían de la nada, los recuerdos la perseguían como sombras insistentes, y las preguntas sin respuesta se acumulaban hasta desbordarla. ¿Cómo no pudo verlo antes? ¿Cómo pudo amar tan profundamente a alguien que nunca fue completamente sincero? ¿Cómo recomponer su vida después de una traición tan devastadora? Y la más dura de todas, ¿qué pasaría cuando la verdad saliera a la luz? Porque, aunque nadie más lo sabía, Ana tenía la absoluta certeza de que, tarde o temprano, todo se filtraría. El mundo del espectáculo es implacable. Nada permanece oculto. Los rumores vuelan, los secretos se venden, y el dolor personal se convierte en el combustible perfecto para titulares sensacionalistas. Pero lo que ella aún no sabía era que la tormenta mediática llegaría mucho antes de lo esperado. Una mañana, mientras desayunaba sola en el pequeño restaurante del hotel, su teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Llamadas, mensajes, notificaciones. Primero pensó que se trataba de un anuncio de trabajo, alguna urgencia familiar o simplemente un error. Pero al desbloquear el celular, sintió que el corazón se le detenía. Un portal de entretenimiento había publicado una noticia alarmante. Fuentes cercanas aseguran que el matrimonio de Ana Patricia está atravesando una crisis irreversible. No había detalles. No mencionaban la verdadera causa, pero la palabra irreversible bastaba para encender el caos. En cuestión de horas, otros medios replicaron la nota. Algunos añadieron especulaciones, otros analizaron gestos recientes de Ana, otros retomaron fotos antiguas para probar su teoría. La maquinaria mediática se activó con una rapidez brutal, y aunque ninguno sabía la verdad, ya la estaban buscando. Para Ana, aquello fue un recordatorio cruel. No podía escapar, no podía ocultarse, no podía simplemente desaparecer hasta sanar sus heridas. Su vida, su intimidad, su sufrimiento, estaban expuestos al escrutinio de todos. Sin embargo, aún había un elemento que nadie había descubierto, la orientación oculta de su esposo. Ese era el único fragmento de la historia que seguía en las sombras. Y ella tenía una decisión que tomar. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Su esposo intentó comunicarse con ella en varias ocasiones. Quería hablar, explicar, pedir perdón o llegar a un acuerdo. Pero Ana no estaba lista. Ni para perdonar, ni para comprender, ni para escuchar. Cada vez que veía su nombre en la pantalla del teléfono, un nudo le apretaba la garganta, hasta que finalmente, una tarde, decidió responder. La conversación fue larga, compleja, llena de silencios que dolían más que las palabras. Él, entre lágrimas, confesó nuevamente lo que llevaba años cargando. Había vivido reprimido, asustado, tratando de encajar en un molde que no le pertenecía. Había formado una familia creyendo que eso lo curaría, sin entender que lo único que estaba haciendo era arruinar dos vidas, la suya y la de ella. Ana escuchó en silencio, no desde el rencor, sino desde una profunda tristeza. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó finalmente con la voz rota. Él tardó en responder, «Porque no quería perderte». Paradójicamente, al intentar aferrarse a ella, la había perdido de la peor manera. Aquel encuentro fue decisivo. No para reconciliarse, porque ya no había regreso, sino para cerrar un capítulo que había permanecido abierto durante demasiado tiempo. Ana comprendió que su esposo no era su enemigo, sino un hombre atrapado entre el miedo y la mentira. Un hombre que nunca tuvo el valor de aceptarse y, en consecuencia, nunca tuvo el valor de amarla como debía. Cuando salió del lugar donde se habían reunido, Ana respiró profundo por primera vez en semanas. Sabía que el proceso apenas comenzaba, pero también sabía que acababa de dar un paso esencial. Aceptar la realidad sin idealizarla ni combatirla. Sin embargo, lo más difícil aún estaba por venir. ¿Debía contar la verdad públicamente? Sus asesores le recomendaron guardar silencio. Su familia le sugirió manejarlo con discreción. Algunos amigos, en confianza, le dijeron que no cargara con una cruz que no le pertenecía. Pero Ana sentía que ocultarlo la mantenía atrapada. Ella no pedía venganza ni buscaba humillar a nadie. Solo quería liberarse del peso que llevaba dentro. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una noche, mientras revisaba redes sociales, encontró cientos de mensajes de mujeres compartiendo sus propias historias.
Matrimonios rotos, engaños emocionales, parejas que ocultaban partes fundamentales de su identidad, relaciones basadas en silencios dolorosos. Sin saber la verdad completa, esas mujeres veían en Ana un espejo. Eso la conmovió profundamente. Por primera vez, entendió que su historia podía servir para algo, que no era solo su dolor, que había miles viviendo realidades similares sin respuestas, sin apoyo, sin voz. Y así tomó la decisión más valiente de su vida. Semanas después, frente a una cámara, con un semblante sereno pero firme, Ana Patricia habló. No mencionó nombres, no señaló culpables, no ventiló intimidades innecesarias, pero dijo lo suficiente para liberar su alma y encender una conversación necesaria. Vivir con alguien que lucha contra su verdadera identidad puede convertirse en una pesadilla silenciosa. Y no porque esa persona sea mala, sino porque vive dividida entre lo que siente y lo que teme. Yo amé profundamente, pero descubrí que no podía competir con una verdad que no me pertenecía. Hoy decido sanar, reconstruirme y avanzar. Esta es mi historia, y también mi renacer. Sus palabras retumbaron en todo el mundo hispano. Los medios explotaron, las redes ardieron, y miles de mujeres agradecieron su valentía. Pero, sorprendentemente, también muchos hombres, algunos casados, otros divorciados, otros aún ocultando su identidad, le escribieron para agradecer su empatía y su humanidad. Ana Patricia no esperaba convertirse en símbolo de nada, pero su historia, contada con dignidad y sin morbo, abrió un diálogo necesario sobre identidad, libertad y honestidad emocional. Poco a poco comenzó a sanar, volvió a reencontrarse con su esencia. Retomó proyectos, redescubrió pasiones, reconstruyó su vida no desde la rabia, sino desde la aceptación. Y aunque las cicatrices permanecen, ya no le duelen. Son recordatorios de una batalla ganada, la batalla por recuperar su verdad. Hoy, Ana mira hacia adelante con serenidad. Sabe que la pesadilla quedó atrás, que la mentira ya no la persigue, que el amor, cuando sea el momento adecuado, llegará de una forma honesta, luminosa, libre de sombras. Y sobre todo sabe que renació. Su historia no es solo un testimonio de traición, sino también de resiliencia, de cómo una mujer que parecía tenerlo todo desde fuera, tuvo que destruir su mundo para volver a construirlo desde cero, y de cómo, a veces, la verdad más dolorosa es la única puerta hacia la libertad.